Muy buenas noches, Jaime. Muchas gracias por este espacio. No sé, ¿qué sabor le deja este resultado? Ya, digamos, la suerte está echada en su caso. Revisando su performance, se mantuvo casi usted con el mismo bolsón de electores, inamovible. ¿Qué no hizo para conquistar más votos? Y lo que decía hace un momento, ¿qué sabor le deja esta elección? Sí, primero que nada, Jaime, lo que yo tengo es gratitud. Y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas las personas que en particular en las últimas semanas se sumaron con convicción, con corazón a esta campaña. Y solamente gracias a ellos es que logramos, a pesar de que tuvimos todo en contra, cuesta arriba, que el piso no estuvo parejo, creo que logramos de todas maneras posicionar una agenda de cambios, poner sobre la mesa algunos temas que antes eran prácticamente innombrables, como la necesidad, por ejemplo, de una nueva constitución, del impuesto a los multimillonarios, de una segunda reforma agraria o la nacionalización de nuestras riquezas. Y creo que es momento justamente como país de debatir estos temas de fondo al mismo tiempo que cuidar la salud y la vida de la gente, Jaime, porque no podemos perder de vista, a pesar del momento político, que la pandemia nos está golpeando muy duramente. El domingo, día de las elecciones, fallecieron, según las cifras oficiales, 327 peruanos. Así es. Esta tiene que ser, sin lugar a dudas, la prioridad de todas las fuerzas políticas. Castillo ha llevado su discurso, nueva constitución, segunda reforma agraria, nacionalización de recursos, pero lo ha llevado a un extremo más populista, su propio discurso, o más extremista si quiere. ¿Castillo fue más hábil en qué? ¿Por qué Castillo logró cabalgar, literalmente hablando, con vuestra agenda? Es decir, su agenda, él la tomó, le dio 2 vueltas, levantó un poco más la voz, se subió al caballo, se puso el sombrero, cogió el lápiz y llegó al primer lugar, con su agenda, repito. ¿Qué hizo él que usted no hizo? Bueno, Jaime, por un lado, respecto de nosotros, creo que hemos sido los más duramente golpeados por una brutal contracampaña, ¿no?, de izquierdas y de derechas, de los grandes medios de comunicación, en las redes sociales. No dejaron durante toda la campaña, Jaime, de terruquearnos, de decir que íbamos a convertir al Perú en Venezuela, que íbamos a destruir las familias, etcétera, etcétera. Y por otro lado, Jaime, sí, digamos, asumiendo nuestra responsabilidad también, creo que no supimos organizar, ¿no?, el respaldo que tuvimos en algún momento, ese 18% que logramos el 2016, los votos que íbamos ganando en esta segunda elección, que no, luego rápidamente se fueron efectivamente a respaldar al señor Castillo. Sin embargo, Jaime, yo particularmente tengo dudas, ¿no?, sobre lo que representa el señor Castillo. Creo que es momento de escuchar ciertamente al pueblo peruano, a los electores del señor Castillo y al propio señor Castillo, para tener claro qué propone y hasta dónde está dispuesto a defender lo que propone, ¿no? Porque, por ejemplo, él ha planteado que hay que incrementar el presupuesto en educación al 10% del PBI. Excelente. Pero no quiere hacer una reforma tributaria. Él ha dicho que hay que respetar la seguridad jurídica de los más ricos del país, ¿no? O se opone a una educación para la igualdad en un contexto, Jaime, donde las mujeres somos víctimas cotidianas de la violencia, ¿no? Entonces, esto a mí como mujer y como madre me preocupa muchísimo. Y por último, Jaime, yo, perdónenme, no olvido la traición de Humala, que nos dijo nueva constitución, nacionalización de los recursos, y al final se arrodilló ante la CONFIEP. Entonces, tengo dudas que espero puedan ser despejadas en los próximos días y semanas, ¿no?, para ver pues realmente qué es lo que tenemos al frente. La cita o el paralelo o el antecedente que usted hace al inconscientemente comparar a Castillo con Humala en el discurso, en esto de las traiciones, ¿le hace pensar a usted que el señor Castillo podría moderar su discurso como Humala, hacer una hoja de ruta como Humala y al final no hacer o no llevar a cabo las reformas que él está ofreciendo? No lo sé, Jaime. Es un temor que tengo como ciudadana, ¿no?, cuya expectativa de cambio ha sido muchas veces traicionada. Pero es una duda que espero el señor Castillo pueda despejar en las próximas semanas. Sin embargo, Jaime, así como tengo dudas respecto al señor Castillo y su propuesta, también tengo 2 certezas, Jaime. Y una es que con el fujimorismo no podemos ir ni a la esquina. No hay posibilidad de diálogo ni de negociación con una fuerza política
que sigue defendiendo hasta el día de hoy una dictadura en la que se persiguió, se esterilizó, que cooptó el anterior Congreso para hacer sus negociazos, ¿no? Para garantizar la impunidad de sus congresistas. Y también tengo la certeza, Jaime, de que pase lo que pase, es fundamental que quienes creemos en la democracia y queremos cambios de fondo, nos organicemos. Quienes creemos en la igualdad plena de derechos sin discriminación, nos organicemos para poder defender, ¿no?, los derechos que hemos ganado y no permitir retrocesos, Jaime. Tenía en mi lista justamente la pregunta por descarte de si había algún asomo de respaldar al fujimorismo, pero usted la ha respondido anticipadamente. De ninguna manera. Con lo cual solo queda o quedaría la opción Castillo. ¿Cuánto tiempo se va a dar usted para revisar o, si acaso, aproximarse o esperar a que el señor Castillo la busque o a su militancia simplemente decirle voten por Castillo, es la única opción? ¿Cuánto tiempo se va a dar usted para eso? Jaime, yo creo que no tenemos por qué apresurarnos. Creo que en estos momentos es importante escuchar. Escuchar primero al pueblo peruano, que con su voto nos ha dado un mensaje claro, y el mensaje es que está harto de todo y de todos. O sea, no perdamos de vista que el 70% de los peruanos, más inclusive, ha dicho que no lo representa nadie, que no cree en nadie, que no cree probablemente ni siquiera en esta democracia, ¿no? No perdamos de vista eso. Por eso la necesidad, y voy a insistir una vez más en ello, de no contentarnos con algunos parches y reformas puntuales, sino de avanzar hacia un gran diálogo nacional para construir un nuevo pacto social, donde podamos escuchar, recoger esas voces que sienten que nadie los está escuchando ni representando. Y eso incluye, por supuesto, también escuchar a quienes han votado por el señor Castillo y escuchar al señor Castillo, como dije hace un momento, para despejar dudas, para tener claridad de qué es lo que le está planteando el país. Así que vamos a escuchar y, por otro lado, Jaime, organizar a la gente que nos dio su confianza con su voto, a la cual quiero agradecer, y decirle que vamos a honrar ese voto y cumplir el mandato que nos han dado, que entiendo yo es exigir firmemente que se defienda la salud y la vida de la gente, vacunación universal y gratuita, oxígeno para vivir, exigir que se reactive la economía de la gente con apoyo económico a las familias que más lo necesitan, crédito barato, una nueva economía poniendo por delante a las familias y no solo a los poderosos, pero también, Jaime, defender los derechos, todos los derechos de los trabajadores, de las mujeres, ¿no?, que algunos quieren vernos calladitas y sumisas, y eso no lo vamos a permitir, y impulsar el camino hacia una nueva constitución, Jaime, que es algo en lo que nosotros vamos a insistir. A ver, es un camino empedregado y cuesta arriba el que usted tendrá que sortear, me refiero a consumar su respaldo a Castillo, si acaso ese es el objetivo, por lo que entiendo, porque usted habla de derechos a las mujeres. Yo no sé si la agenda del señor Castillo tenga considerado eso, y creo que usted sabe muy bien la respuesta. Derechos individuales, se los preguntamos aquí y manan, ninguno, pero ni uno, ¿ah? Ni uno. Enfoque de género, fuera. Aborto, fuera. Eutanasia, fuera. Marihuana, ni que le digo nada, ¿no? Fumón, te dirán. Entonces, no hay ni un solo derecho individual y ni un solo derecho a la mujer. López Aliaga incluso le ha hecho guiños a Castillo. ¿Ha visto o no? De hecho, no lo veo tan de izquierda. Yo creo que hay que apoyarlo. Hay más sintonía, entre Castillo y López que entre Castillo y usted. Entonces se da cuenta que esto es un poco extraño, ¿no le parece? Ciertamente, Jaime, pero creo que, como decía hace un momento, es tiempo de escuchar. Ya. Todos tenemos prejuicios, temores, pero este es el momento de dialogar, de escuchar, y seguramente los unos y los otros tendrán que negociar, acordar, ¿no? Revisar sus planteamientos y sus propuestas, escuchando además la voluntad popular. Y como te decía hace un momento, Jaime, la gran mayoría, más del 70%, lo que nos ha dicho a todos es que están hartos y no creen en nada, en nadie. Entonces, de ahí la necesidad de abrir este gran diálogo nacional para establecer nuevas reglas de juego, ¿no? Y encontrar esos valores que nos tienen que guiar de aquí en adelante como sociedad.
sin descuidar lo urgente, Jaime. Quiero volver a este tema. 327 fallecidos el domingo, el día 11 de abril. Y es como si no estuviera pasando nada. No nos podemos acostumbrar a la muerte, Jaime. Entonces, sobre eso es lo primero sobre lo cual tienen que convocar al diálogo, y ojalá el señor Castillo asuma liderazgo en ese sentido para garantizarnos a los peruanos que habrá una vacunación universal, gratuita, ordenada, oxígeno para el pueblo si es que él eventualmente es presidente de la República. Entonces, pongamos la agenda sobre la mesa, discutamos los temas de fondo y los temas de urgencia y veamos sobre esa base hasta dónde se puede avanzar y hasta dónde no, y cada quien tomará posición. La agenda es fundamental, ¿no? Entonces, suponemos que el señor Castillo lo que va a buscar de aquí hasta el 6 de junio es votos, obviamente. Pero allí viene, creo yo, en un diálogo de políticos, que vendría a ser el suyo con el de Castillo, algunas condiciones. Entonces mi pregunta es, ya le planteé que no es un prejuicio, él lo ha dicho claramente y lo ha dicho en este programa, ningún derecho individual, o sea, son hechos, él dice que no. Puede ser que después cambie, no sabemos, pero eso de los cambios, uno es genuino en la primera vuelta y después en la segunda vuelta pasa el sombrero, ¿no? Es distinto. Pero a ver, van a ser condiciones para endosar votos a Castillo, derechos individuales, supongo que derechos a la mujer, y lo otro, el respeto a la Constitución, por más espúrea, fujimorista que ustedes digan, esto de desactivar el TC, no sé, así digamos, al trancazo, porque el señor Castillo quiere la Asamblea Constituyente, es su derecho, pero él dice que si los congresistas, que finalmente de acuerdo al artículo 206 son quienes aprueban el referéndum o cualquier reforma constitucional, no quieren el cambio de la Asamblea Constituyente, él cierra el Congreso, lo cual sería inconstitucional. Creo que en eso estamos, digamos, en la misma lógica, ¿verdad? ¿Van a ser esas condiciones puestas sobre la mesa por usted o no? Jaime, creo que no se trata de endosar votos, se trata de identificar lo que es urgente ahorita para el país y lo que quienes votaron por nosotros nos han demandado que defendamos. Y yo entiendo que lo que nos han pedido es exigir que se cuide la salud y la vida de la gente, exigir vacunación universal y gratuita, oxígeno para vivir, exigir una reactivación de la economía poniendo a las familias por delante, construir una nueva economía, ¿no? Dejando de lado arrodillarse como siempre ante los poderosos y recuperando la soberanía sobre nuestros recursos, defender los derechos de todos, de los trabajadores, de las mujeres, de los pueblos indígenas, comunidades campesinas, rondas campesinas, y en eso nosotros no vamos a ceder ni un milímetro, y sí, avanzar hacia una asamblea constituyente, Jaime, que creo que es fundamental, pero esa decisión finalmente tiene que ser del pueblo soberano, del pueblo peruano. Exacto, pero igualmente, de acuerdo a la Constitución, toda reforma pasa por el Congreso, a menos que se haga pues con unos requisitos distintos. Pero a lo que voy son las formas. Las formas dan la impresión de querer quebrantar el orden constitucional. No sé si me explico. No sé si ustedes van a poner eso sobre la mesa también o van a dejar que el señor Castillo, en la eventualidad de que él diga, Congreso, tú no quieres la Asamblea Constituyente, cierro el Congreso. ¿Así sin más? Pero es que, Jaime, sería insensato, ¿no es cierto?, de parte de todas las fuerzas políticas que han recibido un respaldo ínfimo de parte de la ciudadanía respecto de un 70% que nos ha dicho a todos que están hartos, ¿no es cierto? Sería insensato pretender que mantengamos las mismas reglas de juego. El pueblo peruano ha hablado con su voto y también nos ha dicho, más allá de su voto por tal o cual partido, que demanda un cambio de fondo, que necesitamos un nuevo pacto social que tiene que ser resultado ciertamente de un diálogo, no de una imposición. Y una asamblea constituyente es eso, es propiciar un gran diálogo nacional en el que nosotros creemos hay que garantizar que se escuchen las voces que antes no fueron escuchadas. Por eso nosotros, Jaime, tú recordarás, siempre hemos insistido en la necesidad de que esa asamblea constituyente pueda ser popular, paritaria y plurinacional, que no estén los partidos políticos de siempre que ya no representan a nadie, sino maestros, ronderos, agricultores, mujeres y pueblos indígenas también, quechuas, aymaras, a quienes nunca se les consultó nada de las reglas de juego que hoy rigen nuestro país. Entonces, más
allá de los formalismos, Jaime, escuchemos al pueblo que demanda cambios de fondo. Ese es el primer mensaje que todos, periodistas, organizaciones políticas, intelectuales, deberían escuchar. La gente demanda un cambio, la gente está harta de lo que hoy está ocurriendo, del abandono, de la precariedad, del entreguismo. Entonces, la solución más dejemos que esto viable, se siga. sensata, es un referéndum y que le consulten a la gente. ¿Quieren una asamblea constituyente, sí o no? Así es, eso es lo que nosotros hemos planteado, y vamos a defender, porque creemos firmemente en la democracia, y en la democracia quien manda es el pueblo soberano, Jaime, y porque más aún con el resultado del 11 de abril, estoy convencida de que es necesario avanzar hacia este nuevo pacto social. Lo otro es dejar que esto se siga desmoronando y pudriendo, Jaime, ¿no es cierto? Que la democracia pierda toda legitimidad, que la sociedad peruana se siga fragmentando y dividiendo. No lo permitamos. Este es el momento, esta es la oportunidad histórica de marcar un giro y convocar este gran diálogo nacional y definir juntos, escuchando a todos los sectores y en particular a los que nunca se quiso escuchar, escuchando lo que demandan, lo que sueñan, lo que desean para ellos y para sus hijos, para nuestros hijos. Finalmente, ¿cuál va a ser su futuro político? ¿Va a seguir usted en la política? ¿Va a dirigir? ¿Va a liderar a los congresistas que saque en esta elección? ¿Va a fundar finalmente su partido? ¿Va a ir a sus cuarteles de invierno? ¿Cuál va a ser su futuro inmediato? Jaime, Y a largo plazo también. Confío en que entre los congresistas que vamos a tener como Juntos por el Perú habrá nuevos liderazgos que puedan, ¿no?, conducir la bancada que tendremos, que estoy segura va a garantizar, defender los derechos de la gente e impulsar estos cambios. Sin embargo, con 10 u 11 bancadas, ¿no es cierto?, sabemos que va a ser bien difícil el escenario en ese Congreso y vamos a necesitar de un partido bien organizado y vamos a seguir fortaleciendo el Nuevo Perú, la organización a la que pertenezco, que está en proceso de inscripción, al mismo tiempo que fortalecer esta plataforma que hemos ido construyendo, que se llama Juntos por el Perú, y seguir, Jaime, donde nos va a tocar estar, probablemente tú también, en las calles, defendiendo nuestros derechos, defendiendo la democracia. Y finalmente aprovecho esta oportunidad, Jaime, también para convocar a la gente que quiere un cambio verdadero, a la gente que cree que la igualdad en nuestro país es fundamental, a que se sumen activamente a hacer política. Organicémonos. Tiene las puertas abiertas del Nuevo Perú, de Juntos por el Perú, para trabajar juntos, organizarnos, consolidar esta trinchera para defender la democracia, los derechos y la igualdad. La palabra de Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú, luego de los resultados conocidos que, bueno, marcan ya una inexorable segunda vuelta entre el señor Castillo y la señora Fujimori. Por lo menos eso es lo que los números dicen. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Buenas noches. Hasta luego.